En un final de torre contra alfil, sin peones, ¿podrá la torre ganar? No lo sé, tú dime. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, donde todas las semanas publico videos con el fin número uno de ayudarla a mejorar en el maravilloso mundo del ajedrez. Contestando la pregunta del inicio, conocemos por el valor absoluto de las piezas que la torre vale más que el alfil. La torre vale 5, el alfil vale 3. Sin embargo, cuando se encuentran solos en el tablero, sin peones, el final normalmente es tablas. ¿Por qué digo normalmente? Pues el bando que tiene el alfil debe jugar con sumo cuidado para poder hacer las tablas. Sumo cuidado. Pues veamos las siguientes posiciones. Así que comience la aventura. Habrán podido observar esta posición desde que comenzó el video. Y es que esta es la posición ideal para las tablas. El rey negro se encuentra en una esquina del tablero, pero esta esquina del tablero es del color contrario a por donde se desplaza el alfil. Entonces, una vez que el bando blanco dé jaque, el rey negro podrá cubrirse con el alfil. Entonces la torre tendrá que moverse a una casilla diferente de la octava fila porque si no sería tablas por ahogado y el alfil se retira. Y así se repite y se repite y se repite la situación. La única precaución que debe tener el bando que juega con el alfil es que debe colocar el alfil lo suficientemente alejado, pues en caso de que sea necesario dar un jaque, por ejemplo, si se equivoca y hace alfil E6, entonces torre H7 jaque, rey G8, torre E7, amenazando jaque mate en E8 y amenazando a capturar el alfil. El alfil ya no tiene el tiempo de dar jaque en F5 o en F7 porque sería capturado. Por lo tanto, las blancas ganan. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. ¿Y qué opinan de esta posición? Tablas, gana el blanco. Bien, ante la amenaza de, sigan con la mente, torre D7, alfil B6, torre B7 amenazando el alfil C5, torre B8 jaque, alfil F8 y torre C8. Con mate en el siguiente movimiento, las negras jugaron alfil G1. Entonces, el procedimiento consiste en obligar al alfil a salir de su escondite detrás del rey blanco para amenazar mate en octava con la ganancia de un tiempo. O sea, la ganancia de ese tiempo sería atacando el alfil. Un grave error sería torre B7 debido a rey F8 y el rey no volverá a estar cerca de la esquina del color del alfil. ¿Y por qué necesitamos de que el rey esté en la esquina del color por donde se desplaza el alfil? Pues veamos el procedimiento. Alfil G1, torre F1. Alfil H2, torre H1. Alfil G3, torre G1. Alfil H2, torre G2. La torre tomó las casillas seguras del alfil. Entonces seguiría alfil E5. Si alfil F4 sería rey F5 jaque y capturando el alfil. Entonces alfil E5, torre 2. Alfil D6, torre 8 jaque. Alfil F8, torre C8. Rey H8 única y entonces torre F8 jaque mate. Cuando el rey se encuentra en la esquina del color por donde se desplaza el alfil, después que se da un jaque y el alfil cubre el jaque, entonces se gana un tiempo con la torre en la octava fila y ya en la próxima jugada es jaque mate. Veamos otros ejemplos. Bueno, ya vimos que el final de torre contra alfil sin peones puede ser tablas. Normalmente es tablas a menos que estés en el rincón mago. Entonces, ¿qué pasaría si agregamos un peón? Un gran cambio. En la mayoría de los casos, el bando que posee el peón gana. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo esta. El peón está muy avanzado, no permite que el rey pueda ubicarse en F6 y en caso tal de que el rey se ubique en G6, recibiría un jaque del alfil, por lo tanto, nunca amenazaría jaque mate. En caso tal de que hagan F7, rey G7. De lo contrario, el rey llegaría a F6, el rey blanco, y ahí sí se ganaría el final. En vez de F7, las blancas jugaron torre C7. Alfil D5, torre C5. Alfil A2,
torre B5, amenazando torre B8 jaque, rey F7, torre B7 jaque, rey F8 y rey G6 ganando, ya que no puede hacer alfil B1 jaque. Alfil C4, siempre hay que estar preparado para dar un jaque. Torre B4, alfil D5, rey G6. Alfil F7 jaque, rey F5. Alfil D5, rey E5. Alfil A2, torre A4. Alfil B3, amenazando la torre, torre A3. Alfil C4, torre A8 jaque. Rey F7, torre A7 jaque. Rey F8, F7. Rey G7 con idea de alfil por F7 y sería tablas, ya que el rey se encuentra cerca de la esquina del tablero que es del color contrario al alfil. Por lo tanto, podrá cubrirse de los jaques de la torre sin problemas. Esta información vale millones. Antes de ir al siguiente ejemplo, que fue una partida jugada entre Horwitz y Klein en 1851, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones, darle like al video, compartir para que más personas accedan a esta información y comentar sus dudas, sus sugerencias y la respuesta del ejercicio que dejaré al final. Bien, continuamos. Aunque este ejercicio pueda parecer igual, no lo es. Como podrán observar, el rey se encuentra cerca de la casilla esquina, que es de color por donde se desplaza el alfil. Por lo tanto, las blancas ganan. Pausen el video y traten de buscar la secuencia por ustedes mismos. Bien, G7, rey H7. Pues si alfil A1, entonces rey G6. O si alfil G7, entonces rey G6. Alfil E5, torre 7, amenazando al alfil y amenazando jaque mate. Alfil D6, torre 8 jaque. Alfil F8 y torre B8, parecido a como vimos en el segundo ejemplo, ya que luego de rey H8, torre por F8 jaque mate. Bien, G7, rey H7, torre F7. Es importante evitar el escape del rey del rincón del mate. Alfil D4, G8 igual a dama, jaque. Rey por G8, rey G6. Si no estuviese la torre en F7, el rey puede hacer ahora mismo rey F8. Ahora las blancas pretenden torre D7, amenazando jaque mate y amenazando al alfil. Bien, alfil G1. ¿Y cuál era la jugada? A ver si recuerdan. Exacto, exacto. Torre F1. Alfil H2, torre F2. Alfil G3, torre G2. Alfil D6, torre D2. Alfil E7, torre C2. Rey F8 y torre C8 jaque. Única sería alfil D8 y la torre por D8. Para darle fin a este video, veamos un último ejemplo antes de dejar el ejercicio de tarea. Esta posición juegan las blancas. ¿Qué jugada usted haría? Pausen el video. ¿Listos? La jugada es rey H6. Rey H6, ¿cierto? No, rey H6 no, por alfil E4. A ver, otra jugada. ¿Pensaron torre A7? ¿Torre A7? No, torre A7 no. Debido a alfil E4 jaque, rey H6, alfil B7. No puede hacer torre por B7 debido a que es hogado. Entonces, torre A4 y alfil E4 y es la misma posición anterior. Entonces, ¿cuál sería la jugada? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bien, rey G5. No puede hacer rey por H7 debido a torre H4 jaque y el alfil. Entonces, alfil G2. Torre G4, alfil F3. Torre F4, alfil D5. Y ahora sí, rey H6. Pues la torre ha abandonado la columna A y ya puede dar un jaque en F8 y mate en la siguiente jugada. Y bien, este es el ejercicio de tarea. En los comentarios, por favor, me dejan saber la secuencia. Nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.